Como todos los jueves a esta hora, abrimos una ventana al medio ambiente con Miguel Ángel Sánchez. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, Fernando. Buenos días. Bueno, muchas gracias. Por lo que estamos contando en las últimas horas, la primavera se despide por todo lo alto, ¿no? Sí, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? Yo siento el daño que está haciendo el pedrisco, el granizo, pero la verdad es que la primavera hemos tenido una primavera, yo no sé si mitológica o gloriosa, pero con la lluvia, con el tiempo y se quiere ir con tormentas un poco adelantadas, pero también la verdad es que, no sé, a mí que baje la temperatura, como te he comentado otras veces, viene muy bien. Y bueno, pues la verdad es que estos paisajes, estas nubes, estos atardeceres que nos dejan estos días, pues la verdad es que a mí me gustan mucho y sobre todo la bajada de temperaturas y bueno, pues no sé, me gusta cómo está acabando la primavera. Hombre, está siendo una primavera que tiene todos los tópicos asociados a la estación, que tuvo lluvias en marzo y abril. Tenemos la alergia a tope, que eso también viene relacionado con lo anterior, y estas tormentas que, como bien dices tú, vienen un poco adelantadas. Bueno, vamos a hablar de esa entrevista ayer en nuestro Castilla-La Mancha a las 2 con Óscar Castellanos y Carmen Martín al secretario de Estado de Medio Ambiente, a Hugo Morán, y aquellos aspectos que repasaron sobre varios asuntos relacionados con el agua. ¿Con qué titulares te quedas tú o con qué anuncios de los de Hugo Morán? Bueno, la entrevista o el tercer grado al que le sometieron Óscar y Carmen a Hugo Morán, porque claro, fue una entrevista, la verdad es que en profundidad hacia el detalle, ¿no? Que se agradece mucho. Y la verdad, yo me quedaría fundamentalmente con que el Ministerio se siente acorralado y que no le queda otra que establecer, en primer lugar, caudales ecológicos en el Tajo ya. Y en segundo lugar, se ve obligado a guardarse esa revisión bastante limitada de la de explotación del trasvase Tajo Segura y sacar una revisión mucho más importante y mucho más seria, ¿no? Y luego quizá otro titular que a mí que es lo que me queda siempre, ¿no? Ahora me esté trabajando todos para intentar de alguna forma retrasar lo máximo posible el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, como han hecho con las anteriores 5 sentencias, que están desde el 2019, recuerdo, y hasta el 2027 no lo vamos a tener operativas, y están intentando ver seguramente cómo de alguna forma trampean al Tribunal Supremo y cómo de alguna forma, pese a que el Tajo está protegido en un 80% aquí en Castilla-La Mancha y en la Comunidad de Madrid, bueno, pues hacen algún truquillo para que no tengamos esos caudales circulando ya, que deben estar operativos pues prácticamente este verano. El problema un poco es que esto pueda demorar un poco los plazos, ¿no? Aunque la sentencia del Supremo es muy clara, ¿no? Claro, no, aquí es todo muy sencillo, sí, es todo muy claro, es decir, tiene que haber, el trasvase se tiene que reducir, pues prácticamente un 60, 70, 80%, prácticamente debe quedar solamente el agua, parte del agua que vaya a abastecimiento, ya está, y por otro lado tiene que haber más reservas en Entrepeñas para dar que salga más agua hacia Aranjuez, Toledo y Talavera, es muy sencillo, ¿no? Claro, esto es una revolución, es un terremoto, hay que tener en cuenta que estas sentencias se consiguen por la red del Tajo, porque a nadie le interesa políticamente que esto se mueva demasiado, ¿no? Hay otros tiempos políticos, ¿no? Entonces, claro, ahora se ven obligados a ir corriendo a ver cómo lo hacen y de qué manera lo hacen, ¿no? Y que, bueno, la modificación legislativa sea fuerte para que no venga otro gobierno después, dentro de 4 días o 2 años, y lo tire por tierra, ¿no? Yo creo que no lo puede retrasar demasiado, es decir, el informe que conocimos en abril es muy claro, daba escenarios, hay que poner ya ese último escenario, aunque no sea positivo del todo, pero el escenario de 2027 hay que ponerlo sobre la mesa, hay que subir los niveles de Entrepeñas y Buendía, modificación de ley en el Congreso de los Diputados, y a partir de ahí Castilla-La Mancha también tiene que establecer los planes directores de Red Natura 2000 en el propio Tajo, en todos los espacios naturales que tenemos en Castilla-La Mancha en el Tajo. Madrid creo que no lo va a hacer, porque bueno, tiene otros tiempos. Y bueno, a partir de ahí empezar a que venga más agua por el río y que el río vuelva a funcionar. Y yo creo que ahora mismo todos los ayuntamientos que están en la cuenca del Tajo, empezando por las capitales, por Talavera, por Toledo, por Aranjuez, deberían pedir en pleno al Ministerio que ejecute cuanto antes la sentencia y que el río vuelva a tener vida al paso por estas ciudades y estos pueblos, ¿no? Hay que empezar así, hay que seguir presionando políticamente y bueno, ayer vimos en la entrevista a Hugo Morán que ellos no tienen otra que cumplir la sentencia ya porque llevan burlando
a la Directiva Marco del Agua y a la legislación de agua española llevan burlando durante demasiado tiempo y ya están acorralados, ¿no? Que yo creo que es el titular fundamental de la entrevista. Ya. Y luego nada, si en un minutito te quieres referir al asunto de las tablas de Daimiel, al plan especial del Alto Guadiana, al equilibrio en toda esa zona siempre tan complicado. Es muy complicado, ¿no? Pero tenemos que tener claro que ahora mismo tenemos un agujero de pues aproximadamente casi 3.000 hectómetros cúbicos que hemos vaciado debajo de nuestra tierra, ¿no? Y eso es muy grave, ¿no? 3.000 hectómetros cúbicos es el doble de lo que tienen entre Peñas y Buendía y es una cifra brutal de agua, ¿no? Hay que recuperar cuanto antes el equilibrio en el Alto Guadiana. El Alto Guadiana está muerto, está desaparecido, las tablas de Daimiel están desconectadas del agua subterránea, solamente cuando entra algo por el Jigüela o el Azuer llega algo de agua, y es fundamental que con nosotros, como Castilla-La Mancha, exijamos de alguna forma la recuperación de todo el territorio, ¿no? Igual que otros territorios de España tienen inversiones, Mar Menor, Doñana, etcétera, también hay que poner orden en el Alto Guadiana. Y esto pasa por dos cuestiones. En primer lugar, por reconversión de muchos regadíos que tienen que volver a secano, y esto es duro decirlo, pero hay que hacerlo. Y luego tenemos que ser conscientes que estamos sacando aproximadamente el 350% de los recursos renovables en el acuífero. Hay que llegar a un equilibrio y tenemos que volver a los años 60, 50, 60, 70 del pasado siglo. Si queremos recuperar los ríos, si queremos dejar aquello convertido en un desierto y desconectar la tierra del agua, pues lo podemos seguir haciendo, ¿no? Pero ahí también hay que trabajar a medio y a largo plazo, porque a corto plazo, desde luego, no vamos a recuperar el ecosistema como le tenemos ahora mismo de destruido. Bueno, escuchamos a las aves de fondo, yo creo que quieren ya su protagonismo en esta sección del programa, como siempre. Y en primer lugar nos querías insistir en la precaución que hay que tener en esta época con las especies que ponen sus nidos en el suelo. Sí, soy muy pesado, lo reconozco, pero ahora mismo tenemos joyas naturales, el aguilucho cenizo, el aguilucho lagunero, el aguilucho pálido, que están criando, se está cosechando ya, ¿no? Y pues bueno, pues muchas cosechadoras y mucha gente que esté trabajando y nos esté escuchando ahora saben que están esos nidos, ¿no? Que hay una especie de la cosecha un poco aplastada, hay un nido, hay un aguilucho. Bueno, es importante dejarle una zona alrededor para protegerlas porque están desapareciendo, han bajado un 50% en los últimos 40 o 50 años. En Castilla-La Mancha, junto con Castilla y León y Aragón, tenemos las mejores poblaciones del sur de Europa, y es importante sobre todo a estas grandes rapaces, a las águilas del viento, como las llamaban los cetreros clásicos, pues tenerlas protegidas, ¿no? Yo hago un llamamiento para que cuando se veamos un nido, siempre que estemos cosechando, le respetemos, porque la verdad que es una pena luego ver a los pollos envueltos en las alpacas, y esto es una pena, y bueno, pues se pierden una buena cantidad de puestas de nidadas todos los años, y ya es bastante difícil que sobrevivan a los depredadores. Bueno, pues yo quería hacer ese llamamiento para la protección de estos aguiluchos, que son joyas naturales. Bueno, nuestra ave del día también nidifica en el suelo y es la coyalba rubia. Mira qué canto tan bonito. Efectivamente, es una pequeña ave, coyalba rubia, se llama coyalba rubia porque tiene, bueno, pues es blanca, cuando abre la cola, tiene la cola alba, la cola blanca. Me gusta mucho su nombre, ¿no? Porque está muy ligado a nuestra tierra, ¿no? El nombre científico, me refiero, Oenanthe hispánica, porque viene de Oenanthe, es dos palabras griegas que significan la flor de la vid, ¿no? Porque es una especie que pasa el invierno en el Sahel, debajo del Sáhara, y luego llega a nuestra tierra, llega al sur de España, también a la zona del Mediterráneo, cuando florece la vid, ¿no? Que suele ser en el mes de mayo, junio, y que, bueno, pues nidifica pues, en zonas así, pedregosas, zonas no de cereal, sino zonas de transición, de almendros, de viñedos, ahora también de pistachos, ¿no? Es una especie también muy bonita, ¿no? Con ese color blanco, negro, con ese amarillo que tiene, y, bueno, insectívora, nidifica en el suelo, entre piedrecitas, es difícil de ver. Y la verdad es que es una especie que también ha disminuido mucho por los cambios de usos en el campo, ¿no? Y la quería traer hoy por eso, ¿no? Porque es muy llamativa, es muy bonita. Quizás no tenga uno de los sonidos más melifluos o más bonitos que tengamos en nuestra fauna, pero la tenemos. Es muy abundante, relativamente abundante todavía en Castilla-La Mancha, aunque bajando, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues ahora está nidificando, y bueno, pues sobre todo en la zona de viñedos es todavía relativamente abundante, y cuando veamos un nido ahí entre las citas, pequeñito, incubando, bueno, pues también dejarla tranquila y dejarla que siga
siga para adelante, porque bueno, pues una especie migradora, una especie que está con nosotros en primavera, y es otro de los regalos de la naturaleza de la primavera, que hablábamos también la semana pasada de otras aves que nos vienen de África a visitar y que debemos también acoger y proteger. Y un minutito nos queda. La ruta de hoy, más que ir a un territorio, es mirar al cielo. Una ruta vaga, una ruta que no hay que andar mucho, ni patear, ni hacer energía. Yo, mira, ahora mismo estoy hablando contigo, estoy viendo los vencejos como locos, comiéndose todo el plancton del cielo, ¿no? Hay que mirar el cielo, ¿no? Las golondrinas que van siempre más bajas, van siempre prácticamente a ras de suelo. Luego, un poquito más arriba, aprovechan el nicho los aviones comunes, ¿no? Esos que nos hacen los nidos en los aleros, y hemos hablado muchas veces que nos cagan la ropa y nos manchan un poquito, pero bueno, no pasa nada. Y luego arriba ya, pues los reyes del cielo, ¿no? Que son ahora los vencejos, ¿no? Que no hacen nada más que amanece y bajan, porque duermen en el cielo, bajan y están siempre pues con la boca abierta, cogiendo 2.000, 3.000 insectos cada día que nos quitan de nuestro entorno, ¿no? La ruta tiene que ser ahora el cielo, su relieve, que son las alas de todas estas aves insectívoras, y yo recomiendo ahora estas 2 o 3 semanas que vienen, que están como locos criando los pollos y demás, pues mirar al cielo e intentar diferenciarlas cada especie por la altura a la que vuelan y a la que cazan. Miguel Ángel Sánchez, gracias como siempre, que tenga buen día. Muchas gracias, Fernando, igualmente. Adiós, Hasta buenos luego. días.